Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Permite que tu Espíritu Santo me tome y pueda expresar tu voluntad a través de tu palabra y este mensaje. Y que tu Espíritu también abra el entendimiento, el corazón de mis hermanos para que comprendan tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, estimados hermanos. Hoy finalizamos la serie del crecimiento en la vida cristiana. Vimos ya que el crecimiento es porque tenemos la naturaleza divina. Al convertirnos y aceptar a Cristo es cuando tenemos la naturaleza divina. Y hace 8 días vimos que crecemos por seguir la verdad y no seguir la mentira del mundo. Esta mañana tenemos el mensaje: crecer por seguir la verdad en amor. Cuando Jesús restauró a Pedro, y por 3 veces, las mismas que Pedro le había negado, Jesús le preguntó: ¿me amas más que estos? Él respondía: tú sabes que te amo. Y el Señor replicaba: apacienta a mis ovejas. En la 3ª ocasión, Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Fue entonces cuando Jesús le dijo una profecía acerca de su futuro y añadió: sígueme. Lo cual significaba que a partir de ese momento Pedro debía seguir los pasos del Maestro. Lo curioso de esta conversación del Señor con Pedro es que el discípulo estaba más atento a lo que estaba haciendo su amigo Juan que a lo que él tenía que hacer. Porque la Escritura dice que Juan estaba siguiéndolos. Entonces Pedro le pregunta al Señor: ¿qué de este? Jesús le responde: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No sé si Pedro estaba preocupado por el llamamiento de Juan y por eso dijo esto, pero por la respuesta de Jesús parece que se estaba comparando con Juan. El llamado a servir es personal y los dones y gracias que Dios le da a cada creyente también lo son. Son totalmente particulares y personales. Dios, como vamos a meditar, le da a cada uno, a cada convertido, por lo menos un don, según su soberanía. Pero muchas veces nos empeñamos en compararnos con los demás. La Iglesia de Cristo no es un lugar para hacer comparaciones o para competir, ver quién es mejor cristiano o quién tiene el mejor don. La Iglesia de Cristo es un cuerpo viviente donde cada creyente colabora para el crecimiento de todo el cuerpo en la función que le corresponda, que la da Dios. ¿Se imaginan a un pie diciéndole al ojo, por ejemplo: yo soy más importante que tú porque yo llevo al cuerpo? Y el ojo respondiendo: no, yo soy más importante porque yo veo por dónde va el cuerpo. Hoy meditaremos en el crecimiento de la Iglesia por seguir la verdad en amor. Abran su Biblia en el pasaje que hemos leído, Efesios capítulo 4. Aquí ya Pablo, cuando ya ha explicado la doctrina de la salvación en los 3 primeros capítulos de su carta, en este 4 empieza con la parte práctica, como acostumbra Pablo, donde empieza diciendo cómo debemos andar. Ahí está en el versículo 1: andar, caminar en esta vida para responder al amor con que Dios nos salvó. Él explica que para que podamos andar como hijos de Dios, conforme a la vocación a que hemos sido llamados, lo primero que tenemos que hacer es
guardar la unidad del Espíritu, versículo 3. Y explica cómo se guarda esta unidad. Se guarda soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, versículo 2. ¿Y en qué consiste la unidad? En que la iglesia es un solo cuerpo, que tiene un mismo espíritu, un mismo Señor y un mismo Padre, y Dios de todos los miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, esta unidad que es la iglesia no es algo que nosotros debamos crear, porque la unidad ya nos ha sido dada y por eso solo tenemos que guardarla tal y como nos ha sido entregada por Dios. No hay que cambiarla o rediseñarla según nuestra propia opinión, despreciando el diseño de Dios. Solo hay que guardar la unidad. Unidad en la iglesia no significa uniformidad, sino diversidad. Porque en la diversidad de cada miembro, cada uno de ustedes que conforman el cuerpo, que tienen diferentes dones, estos se van a complementar entre sí y esto va a hacer que la iglesia sea una iglesia fuerte, sana. Unidad es la condición de estar unido, integrado, cohesionado. Uniformidad es presentar apariencias o características similares o idénticas. Al igual que en un cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo somos todos distintos. Véase, voltee, somos distintos, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros es necesario. Y para que funcione bien el cuerpo, cada miembro de la iglesia debe usar el don o dones que le han sido dados y no querer usar o desear otros que no son de él. Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo en la función que él quiso. Cada creyente está en el lugar que Dios le ha puesto. Pablo nos enseña ahí en el versículo 7 que a cada creyente le fue dada la gracia que es el regalo o don, como conforme a la medida del don de Cristo. Porque los dones que recibimos no son por algún mérito que hayamos hecho, o no son para vanagloriarse, sino para edificar la iglesia y en último caso dar la gloria a Dios. La Biblia en otros pasajes habla más o menos como de 20 dones, ¿es así, hermano? Bueno, los pastores me pueden corregir, más o menos como de 20 dones. Así es que usted tiene uno de ellos o tal vez más. Pero en el pasaje que hemos leído ya encontramos 5 puntos que nos explican cómo crecer por seguir la verdad en amor. En el versículo 11 que ya hemos leído, se nos habla de ciertos dones. Los teólogos los llaman los dones especiales. ¿Por qué? Porque si estos dones llegan a faltar en el cuerpo, éste puede morir. ¿Cómo los llaman los teólogos? Los dones de la palabra. Todos los dones son importantes, pero estos dones de la palabra tal vez son esenciales dentro del cuerpo. Para entenderlos podemos compararlos con los miembros de un cuerpo humano, en donde cada miembro tiene diferentes funciones. Pero por cada miembro, si trabaja coordinadamente, el cuerpo puede caminar, hablar como lo estoy haciendo, trabajar, respirar. Gracias a que todos nuestros miembros están realizando su función, el cuerpo se desempeña con eficacia. Pero si al cuerpo le faltara algún miembro esencial, ¿qué sucedería? Por ejemplo, ¿qué le pasaría al cuerpo si se le quitasen los pulmones o el corazón? Evidentemente se moriría.
No es lo mismo vivir sin un brazo o sin un ojo. Trae dificultades, ¿verdad? Aquí mi hermano que ahorita está enyesado podrá decirnos qué dificultoso es transportarse por lo menos. Los dones de la palabra, que aquí vamos a ver, son personas que Dios da a la iglesia para que el cuerpo pueda funcionar como Él quiere. Veamos el primer punto, los dones de la palabra. El regalo de Dios a la iglesia. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si observamos atentamente, aquí nos dice que Dios dio dones a cada uno, como comentamos en el versículo 7, sino dice Él mismo. ¿Quién Él mismo? Jesucristo constituyó. Constituyó es formar o establecer algo, o establecer una norma o ley. Implica la idea de formar, establecer, crear o integrar algo nuevo. Son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 4 oficios. 4 oficios que Dios pone en la iglesia con un propósito, como veremos más adelante. Hablemos brevemente de estos 4 oficios. El apóstol no es un simple enviado o mensajero para realizar una misión. Hoy los llamaríamos únicamente misioneros. Evidentemente Pablo no se refiere a esto. Él habla de los 12 discípulos de Jesús, excluyendo a Judas e incluyéndose él mismo. Ellos, los discípulos, fueron llamados por Jesús, enseñados y enviados por Él personalmente para revelarle al mundo a través de la iglesia cuál es su voluntad. A estas personas se les reveló la verdad que se encuentra en Jesucristo. Y si sabemos que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor después de su resurrección, es muy claro que los apóstoles de los que habla Pablo aquí ya no existen. Primera de Corintios 15, 7 al 9 dice: después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, está hablando Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Es un error que alguien diga en la actualidad que es un apóstol, hermanos. Qué importante es la doctrina sana. Observemos la importancia de los dones de la palabra. Sin la doctrina, el error se induce en la iglesia y ésta se puede desviar y hasta morir. Los apóstoles fueron y aún hoy son, por el testimonio escrito, los encargados de poner el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Veamos los profetas. Antes de que tuviéramos en nuestras manos la Biblia, toda la Biblia, los creyentes, además de los apóstoles, tenían a los profetas, los cuales les revelaban la verdad de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. Los profetas les animaban y exhortaban a seguir las enseñanzas de los apóstoles a los primeros creyentes. Estoy hablando que después de la ascensión del Señor, apóstoles y profetas trabajaban juntos. Pero ¿qué pasó después? El Nuevo Testamento se completó con ¿cuál libro? Apocalipsis. Se cerró el canon de la Biblia. Es mi opinión que los profetas como tales ya no existen. Los cimientos de mi casa los pusieron hace muchos años cuando fue construida. Así que no pongo los fundamentos de mi casa otra vez.
o cada determinado tiempo, porque esto no tendría ningún sentido. Así que el fundamento, los cimientos fueron puestos una vez, y ahora nosotros edificamos sobre, primero, ¿quién? La piedra angular, Cristo, después apóstoles y profetas, y nosotros. Evangelistas. Los evangelistas son los misioneros que van por el mundo predicando la verdad que es Cristo. Es cierto que cada creyente es llamado a predicar, pero lo que Pablo nos dice aquí es que Dios le ha dado un don especial a algunos para que hagan este ministerio muy especial. Estos creyentes tienen un don que los demás no tenemos. Aquí en la iglesia yo me acuerdo de nuestro primer pastor, era un evangelista, ¿sí? Ellos pueden evangelizar tanto a una sola persona como a un gran auditorio. En la Biblia, en la Escritura, el ejemplo es Felipe. ¿Cómo le dicen a Felipe? El evangelista. Él fue primero a la ciudad de Samaria a predicar, fue de los primeros que salió de Jerusalén. Y dice la Escritura que había gran gozo en aquella ciudad por el evangelio que predicaba. Pero un ángel le habló para que fuera a predicarle a una sola persona, un etíope eunuco, en un camino totalmente desierto. El ministerio del evangelista es un ministerio que sigue vigente y que necesita la iglesia. Pastores y maestros, este es un solo oficio. Es cierto que un maestro en la iglesia no tiene por qué ser pastor, pero un pastor siempre es un maestro de la palabra. Es de estos de los que Pablo habla. Pablo los denomina pastores y maestros. Y fíjense, no dice, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No, ¿verdad? Dice a otros pastores y maestros. A diferencia de los evangelistas, los pastores y maestros generalmente no se mueven de su iglesia local, porque sólo así pueden pastorear a las ovejas del Señor y darles el alimento espiritual. Un pastor de ovejas cuida y guía a las ovejas a su cargo, de la misma manera que un pastor en la iglesia local cuida y guía a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente enseñando como un maestro. Por eso Pablo los denomina pastores maestros. Para poder guiar, los pastores han de saber enseñar la palabra de Dios. Un pastor debe dedicarse a estudiar la palabra y a orar. ¿Qué dijeron los apóstoles? Que también eran pastores y maestros. Tenían varios dones los apóstoles. Después de haber elegido a los diáconos para solucionar el problema de la atención a las viudas griegas. ¿Se acuerdan qué dijeron? Nosotros, los apóstoles que también eran pastores y maestros, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un pastor ora para que Dios le dé el entendimiento para saber qué decir a la iglesia y la sabiduría para saber cómo decirlo. Esa es la manera para poder mantener a todos los creyentes alimentados y en la unidad de la fe. Punto número 2. El propósito inicial de los dones de la palabra. Equiparnos para la obra. Versículo 12. Tenemos el propósito por los cuales se constituyen los dones de la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el primer propósito
Dijimos que había un propósito de los dones, es perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa mejorar o equipar algo o alguien hasta alcanzar un estado óptimo e ideal. Implica un proceso de mejora continua para alcanzar la excelencia. Y si dice que se perfecciona a los santos, es, en otras palabras, que a cada creyente que se equipa para ser mejor es porque ha sido apartado para Dios, porque eso es lo que significa santo. Usted, si es creyente, ha sido apartado para Dios. Cuando el creyente es santo, porque en el momento de su conversión, cuando tiene lugar el llamado irresistible, el llamado de Dios, Dios le aparta para él y es santo posicionalmente. Pero un santo no es perfecto, como lo dije, es santo posicionalmente. Al arrepentirse de sus pecados, Dios lo justifica por la sangre de su Hijo vertida en la cruz, y Dios lo ve ya como su Hijo perfecto. Somos justificados, pero después de ser convertido debe de caminar con Cristo hacia una santidad progresiva hasta llegar a una santidad futura, perfecta. Esto será solamente en el cielo, en la glorificación. En este mundo, al hacer una decisión por Jesús y ser creyentes, no pasamos de un estado de pecado, a un estado de perfección. Seguimos siendo pecadores. Usted y yo somos creyentes, dos naturalezas. Por eso necesitamos ser perfeccionados, como dice aquí. Los dones de la palabra nos enseñan a estar completamente equipados. ¿Para qué? La obra del ministerio. Observemos cómo se consigue la unidad en el cuerpo dentro del marco del fundamento de los apóstoles y profetas escritos en la Biblia y a través de la enseñanza de los pastores, maestros y evangelistas. Es como podemos poner en funcionamiento nuestros dones. Cada uno tiene un don de una manera efectiva y de la manera como Dios quiere que se haga. Por eso los dones de la palabra son fundamentales, porque nos muestran este marco para los dones de cada creyente sean desarrollados y sean eficaces para la obra. La enseñanza bíblica entonces enseña que no puede haber personas que ejerzan algún ministerio por su propia voluntad o cuenta, sin ser enviados ni sostenidos por la iglesia. Los que se van por la libre, diríamos, hacen algo terrible, porque exponen al error en el cual casi siempre caen y hacen caer a los que los siguen, cuando especialmente hay dinero de por medio. No existen, hermanos, miembros sin cuerpo al cual servir. En el servicio a Dios siempre hay que rendir cuentas. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Dijo apartarme a Bernabé y Pablo. ¿Y por quién? Por la iglesia de Antioquía, al primer viaje misionero. Y regresaron a rendir cuentas. Lea Hechos capítulo 13 y 14. La pregunta surge entonces, es esta: ¿estamos dejando que los pastores y maestros perfeccionen su don, nuestros dones, para poder sostener con nuestro servicio la obra del ministerio en esta iglesia? Porque la carga es para todo el cuerpo, no es la carga solo de algunos miembros. Punto número 3, la meta final.
llegar a ser maduros gracias a la verdad. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Perfecto quiere decir completo, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo primero que quiero decir en esta porción es que la unidad de la fe y del conocimiento de Dios es una cosa que cada uno de nosotros debe de tener. Recuerda que es la unidad, es la unión de estar unido, integral, cohesionado. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros estemos unidos. Esta unión debe estar basada en el conocimiento del Hijo de Dios. Cualquiera otra unión basada en otra cosa que no sea el conocimiento del Hijo de Dios no es una iglesia. Puede ser un club, un partido, un grupo, ahora dicen un movimiento, ¿no? O cualquier otra cosa. Esta unión por el conocimiento es una unión que no es solo por el conocimiento intelectual, saber lo que se dice, sino es un conocimiento aún más preciso, más claro, pleno, profundo, que tiene que afectar toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. El querer ser igual a Cristo, un varón perfecto, maduro, completo, es nuestro modelo a imitar. Y usted dirá: hermano, eso es imposible, sí, en esta tierra. Pero ello no significa que no deba de ser nuestro anhelo y nuestra ambición. Dice un coro: más como Cristo, siempre anhelo ser. No es fácil. Y si alguien dice que es fácil, pues no está viendo su pecado. Andar juntos como iglesia para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento requiere muchísimo esfuerzo y perseverancia de todos los miembros. Pero ¿por qué habla Pablo de la unidad de la fe basada en el conocimiento del Hijo de Dios? Porque la unidad y la verdad son únicas. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús de la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Pero ¿por qué es fácil desviarse de la unidad? Porque no tenemos un conocimiento suficiente de la Escritura. Solo podemos crecer bien si conocemos bien la verdad. La fe, como le he dicho, es en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y Él se revela al hombre a través de ¿qué? Las Escrituras y el Espíritu Santo. ¿Cómo se convirtió usted, hermano? La obra del Espíritu Santo y la Escritura, se lo puedo asegurar. Por eso necesitamos los dones de la palabra, para que a través de estos dones los pastores, maestros, evangelistas y el fundamento de los apóstoles y profetas veamos y nos muestren el conocimiento del Hijo de Dios que necesitamos para llegar a ser como Cristo. Este conocimiento profundo nos llevará toda la eternidad, hermanos. No podemos comprender con nuestra mente finita la infinitud de Dios. Pero ello no significa que no comience usted desde ahora para comprender
el inconmensurable amor que le llevó a Cristo a morir en nuestro lugar y a mi necesidad de Él. Repito, solo podemos crecer bien conociendo la verdad del Hijo de Dios. Si conocemos la verdad, podremos huir del error. Ese es nuestro cuarto punto, lo que evitan los dones de la palabra. ¿Qué evitan los dones de la palabra? La inmadurez y el error. Dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Solo se crece conociendo la verdad única. La unidad de la Iglesia, basada en ello, no se hace despreciando la doctrina. Por el contrario, se potencia la unidad gracias a una doctrina sana. Sin una doctrina sana, precisa de lo que es Cristo, no hay unidad que valga. Por eso Dios le regaló a la Iglesia los dones de la palabra, para evitar la inmadurez y el error que llevan a la desunión y a la descomposición de la fe en muchas falsas doctrinas. Los que son llevados por vientos de doctrina falsa y luego en una iglesia otros quieren seguir la unidad, hay conflicto y por eso hay divisiones muchas veces en las iglesias. Pero la iglesia cristocéntrica nunca va a sacrificar la verdad por conseguir la unidad. No podemos cambiar el evangelio para promocionar una unidad falsa, porque es en el evangelio el que Dios usa para unir a su pueblo. Si ustedes observan con atención este versículo 14, es una fotografía, diría yo, en negativo del versículo anterior. En el versículo 13 hablamos que los dones de la palabra nos ayudan a crecer en madurez por la verdad de Cristo. Y aquí el versículo 14 dice lo opuesto. Los dones de la palabra nos evitan la inmadurez y nos advierten de doctrinas falsas que nos pudieran hacer caer en el error. Versículo 13. Unidad de la fe basada en el conocimiento de la verdad que es Jesucristo para llegar a madurez. Versículo 14. Vientos de doctrinas falsas que producen inmadurez. ¿Qué es la inmadurez? Pablo aquí lo explica comparando la inmadurez con un niño pequeño que es inconstante e inestable. Es inconstante en sus propósitos y deseos y es inestable en sus emociones. Es inconstante en sus deseos porque en un momento quiere lo que tú tienes en una mano y en cuanto se lo das, resulta que quiere lo que tienes en la otra. Es inestable en sus emociones porque en un momento lo puedes ver alegre, contento, sonriendo y enseguida llorando y enojado. Así son los miembros, algunos de la iglesia. Tal vez un hermano diga de ellos: Señor, llévate a este hermanito, pero a otra iglesia. Pablo no dice que los dones de la palabra nos van a vacunar contra esto, ¿no? Contra los niños fluctuantes, inconstantes e inestables. No. Él quiere que seamos maduros y afirmados en la verdad de Cristo. La inconstancia, podemos añadir, proviene de no saber quién es Dios y el propósito que tienen las pruebas en la vida de los creyentes. Por eso, por los dones de la palabra, pastores, maestros y evangelistas, porque Dios no quiere que seamos inmaduros,
tenemos estos dones. A los niños se les puede hacer caer en error y se les puede engañar diciéndoles algo que es verdad cuando no lo es, porque a un niño es relativamente fácil engañarlo. ¿Por qué? Porque no tiene un marco de referencia sólido en el cual moverse todavía. Los creyentes más avesados tenemos un marco de referencia y cuando la idea se sale de ese marco la desechamos. Para los creyentes, ¿cuál es nuestro marco de referencia? La palabra de Dios. Todo lo que se salga del marco de la Biblia no es verdad y se debe desechar. Los niños fluctuantes caen en el engaño porque no tienen un marco de referencia claro, preciso en el cual moverse. De la misma manera, algunos miembros de la iglesia pueden caer en el engaño yendo de un lado para otro, como dice Pablo, porque a veces les prometen lo material, milagros, sanidades. Así llegamos a nuestro quinto y último punto. 5. ¿Cómo se consiguen estos propósitos que nos ha mostrado Pablo? Siguiendo la verdad en amor. Versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuáles eran los propósitos de los que hemos hablado? El inicial, perfeccionar a los santos o equiparnos para la obra. Y el final, ser perfectos como Cristo. O en otras palabras, ser maduros gracias a la verdad. Estos propósitos solo se van a conseguir siguiendo la verdad en amor. Otras traducciones de esta frase, siguiendo la verdad en amor, la de la Nueva Versión Internacional y de la Nueva Biblia, dicen o traducen: al vivir la verdad con amor, creceremos. Se aclara un poco más. Así que la primera enseñanza en estas palabras es que hay que seguir o vivir o andar en la verdad, pero debe de ser ¿cómo? En amor. Segunda enseñanza: todos los miembros del cuerpo, dice aquí, se ayudan en este crecimiento colaborando, dice ahí, según la actividad propia de cada miembro. Usted no puede crecer por su lado. En el cuerpo eso sería cáncer. A Pablo le gusta comparar a la iglesia con el cuerpo, donde todos los miembros se ayudan con los dones que le fueron otorgados para crecer unidos y en amor. El amor se va a ver en el desprendimiento que va a hacer cada uno de estos miembros cuando realiza su don o su servicio particular y busca el bien de todo el cuerpo. Esto es lo que debemos hacer si queremos ser maduros. Debemos primero seguir, vivir o andar en la verdad con amor. Y en segundo lugar, cooperando en la iglesia con el don o los dones que Dios nos dio, haciéndolo, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Se repite, ¿verdad?, la frase en amor. ¿Por qué dice con humildad, mansedumbre, paciencia? Porque hay diferencias en el cuerpo, ¿verdad? Somos diferentes. Por eso dice que debemos de soportarnos, ¿no?, en humildad y mansedumbre.
Y la tercera enseñanza se cumplirá si hacemos las dos primeras. ¿Cuál es la tercera enseñanza? Todos, recibiremos crecimiento para ir edificándonos en amor. Todas las partes del cuerpo, todos los miembros van a crecer en Cristo. Concluyo. Solo se puede crecer bien conociendo la verdad que es una, Cristo. Los vientos de doctrinas falsas siempre estarán soplando sobre la iglesia, por eso debemos estar siempre vigilantes para descubrir esos vientos de error. ¿Eres de los que están atentos a las doctrinas de error? ¿O eres de los que crees todo como los niños que no disciernen la verdad de la mentira? Y termino. Hablamos de los dones especiales de la palabra, los regalos de Dios a la iglesia. He dicho que son personas. Nadie desprecia un regalo a menos que ese regalo no valga. ¿Cuánto más, hermanos, debemos estar agradecidos de los regalos de Dios a esta iglesia, los pastores y maestros? Porque de ellos depende nuestro crecimiento espiritual. Seamos conscientes de esto. Y dice Pablo a los tesalonicenses: hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa, en el original dice, de su obra. No, yo les digo, de la obra de Dios. Felicite. Ahí tenemos aquí a casi todos los pastores. ¿Están todos? Bueno, yo les invito a que al salir le den una palabra de agradecimiento por su trabajo. Oremos. Señor y Dios, te agradezco por tu palabra, porque nos enseña, instruye e edifica. Te pido, Señor, que podamos comprenderla y ponerla por obra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.